Buenos días, alumnos de segundo grado. El curso que tenemos hoy día es Ciencia y Tecnología. Nuestro tema de hoy día hablaremos sobre las plantas. Muy bien, voy a compartir mi pantalla. A ver, recuerden que una de las normas es silenciar. La única que ha silenciado el micrófono es Cielo. Salvador, silencia por favor tu micrófono y Camila también. Muy bien, ahora sí empezamos. Las plantas. En el tema anterior habíamos visto los tipos de plantas que teníamos, plantas comestibles, plantas ornamentales, plantas medicinales, ¿no? También habíamos visto las partes de la planta. Muy bien, entonces hoy día vamos a hablar netamente de la planta. Las plantas elaboran sus propios alimentos a través de la fotosíntesis. Las plantas, mediante algunas funciones vitales, como por ejemplo, pueden relacionarse con los cambios que ocurren en su entorno, responden a estímulos en su medio ambiente. Por ejemplo, la nutrición. ¿Cómo se nutren las plantas? Las plantas se nutren absorbiendo las sales minerales y el dióxido de carbono que se encuentra disuelto en el agua. O sea, al momento de regar nuestra plantita, la raíz, que es la encargada de absorber las sales minerales y todo lo que se encuentra debajo de la tierra, está nutriendo a la planta, se está alimentando mediante la raíz, que es como una esponjita que absorbe, ¿no? Y pasa por el tallo. Luego tenemos la reproducción, la siguiente forma, ¿no? Reproducción asexual y sexual. ¿Qué quiere decir asexual? Que ellos mismos producen su ovulación, ¿no? Es decir, de ellos mismos sale el fruto, no necesitan de otras semillas. Y la sexual es justamente cuando se posa una mariposa y en sus patitas lleva el polen, ¿no? Que lo lleva hacia otra planta y se vuelve a posar y ahí deja ese polen, esas semillitas, ¿no? Es por eso que a veces cuando vemos una plantita, por ejemplo, una rosa, ¿no? Normalmente tenemos rosas rojas y blancas y por ahí salió una rosa media rosadita con un poquito de blanco, un poquito rojito. ¿Qué pasó? El aire o los insectos transportaron esas semillas para que esta planta se reproduzca. Luego tenemos la fotosíntesis. Presten mucha atención que voy a explicar en qué consiste la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas transforman el agua, las sustancias minerales y el dióxido de carbono, o sea, el CO2, en sustancias nutritivas empleando la energía del sol. Es decir, la fotosíntesis va a ser el trabajo que realiza la planta de transformar todas las sustancias nutrientes de la planta en alimento para esta plantita para que pueda crecer. ¿Cuáles son esos elementos que los va a transportar? Va a ser el agua, las sustancias minerales
y el CO2 o dióxido de carbono, que es lo mismo. El CO2 es justamente la C de carbono y la O2 es de oxígeno, o sea, es decir, tiene una molécula de carbono y dos moléculas de oxígeno. Eso lo van a estudiar ustedes en química cuando ya estén en secundaria. Es un tema muy bonito, pero ahorita ya están conociendo una nomenclatura de química, ¿no? El dióxido de carbono se representa por las letras C de carbono, O de oxígeno y el 2, que viene a ser dos moléculas de oxígeno. Entonces, todos estos tres elementos se transforman en sustancias nutritivas gracias a la energía del sol. Luego, el agua y las sustancias minerales del suelo penetran por la raíz y el CO2, o sea, el dióxido de carbono del aire, estas sustancias son transportadas a las hojas, ¿ya? Entonces, las sustancias minerales que están en el suelo lo va a absorber la raíz, mientras que las hojas van a absorber el dióxido de carbono que se encuentra diluido en el aire. Donde están los cloroplastos. En las hojas se encuentran los cloroplastos, que contienen la clorofila. ¿Qué será la clorofila? La clorofila es la sustancia o el pigmento que da color a las plantas, ¿ya? Si la clorofila está bien desarrollada, pues vamos a tener una planta bien verdecita. Pero si la planta se está volviendo las hojas se están volviendo medias amarillas, es que le está faltando uno de estos dos nutrientes, ya sea el agua o la raíz no está absorbiendo lo debidamente posible el agua y las sustancias minerales que lo encuentran en el suelo, o de repente las hojas no están absorbiendo lo necesario del CO2. Luego nos preguntamos, ¿y cómo se alimentan las plantas? La mayoría de las plantas tienen dos conductores que se encuentran en el tallo y la raíz, o sea, tienen dos tubitos, ¿ya? Dos tubitos. Estos conductores son el xilema y el floema, que son como las venas y las arterias que circulan los líquidos. ¿Dónde circulan los líquidos? Cuando vimos el sistema circulatorio, teníamos venas y arterias, ¿verdad? Por ahí circulaba la sangre. De la misma forma, tienen las plantas. No tienen, se podría decir que es su sistema circulatorio de las plantas. ¿Y cómo se llaman esos conductos? Se llaman xilema y el floema. Ya por ahí se va a conducir los nutrientes de la planta. Ahora, el xilema conduce el agua y las sales minerales de la raíz hacia las hojas. Y el floema conduce las sustancias nutritivas de las hojas a toda la planta. ¿Ven? Entonces, el xilema, el conducto llamado xilema, es el que va a conducir el agua y las sales hacia las hojas, mientras que el floema va a conducir las sustancias nutritivas de las hojas a toda la planta. Acá justamente tenemos un dibujo en que cómo se van a alimentar o cómo es el proceso de la alimentación de las plantas. Tenemos acá el día y tenemos la noche. Durante el día, la planta
va a absorber el dióxido de carbono que existe en todo el ambiente, en todo, por ejemplo, en los campos, en las avenidas que tengan plantitas, pues hay bastante contaminación. Justamente el dióxido de carbono es el aire contaminado. Entonces, durante el día, ¿qué hace la planta? Absorbe todo el dióxido de carbono que pueda para poder fabricar su alimento. Recuerden. ¿Y qué va a hacer? Y a la vez va a soltar o va a expulsar el oxígeno, ¿no? Porque durante el día la gente hace sus actividades cotidianas, ¿no? Van al trabajo, van al colegio, entonces los carros empiezan a contaminar el ambiente, entonces la función de la plantita va a ser durante el día limpiar ese aire del oxígeno, porque perdón, del dióxido de carbono, y va a soltar oxígeno, va a ser como un círculo. ¿Y qué va a pasar durante la noche? Durante la noche va a ingresar el oxígeno y va a hacer lo contrario, porque va a salir el dióxido de carbono. O sea, la planta se va a liberar de lo que ya utilizó para lo necesario para que pueda alimentarse la planta, ya lo está eliminando en la noche y la planta se oxigena. Es por eso que en nuestros dormitorios o dentro de las casas, si tenemos alguna plantita, durante la noche sacarla al patio o al jardín. ¿Por qué? ¿Qué sucede durante la noche? Va a absorber todo el oxígeno que hay en nuestro cuarto y va a eliminar el dióxido de carbono, que es el aire contaminado. Es por eso que nosotros no debemos de dormir con plantas o con rosas, con flores en el dormitorio o dentro de nuestra casa. ¿Ya? Así que ya saben. Durante el día podemos tenerlo en la habitación o podemos tenerlo en la sala como una plantita ornamental, ¿no? Pero si nosotros llega la noche y ya nos vamos a acostar, es recomendable retirar las rosas, las plantas, todas las plantas que tengamos dentro de nuestro ambiente, de nuestro hogar. Muy bien, chicos, entonces ahora sí, vamos a abrir nuestros libros en la página 78. ¿Habilitan sus micrófonos? 7-8. Sí, 7-8. Ya. Muy bien, entonces ahí tenemos la primera pregunta. Por favor, ya saben, si terminan, se quedan calladitos, yo doy un tiempo prudencial para que puedan escribir. ¿Ya? Pero, por favor, ya tienen que ir escribiendo rápido. Concéntrense en lo que están escribiendo. ¿Ya? Yo lo voy a escribir en mi pantalla para que ustedes puedan escribir. Bueno, dice, ¿qué es la fotosíntesis? Es un proceso, ya está puesto, es un proceso por el cual las plantas escribe en la raya, Salvador. transforman el agua coma,
Todo de frente. Sí, todo de largo. Sustancias minerales. ¿Haces la P, Salvador? Sí, acá. Sí. Transportan. Acá, transportan. Transforman. Entonces así, escriben la raya bien. Las plantas transforman. Sustancias minerales. Acá, transforman. TRA. Y Escribir más rápido porque la profesora va a borrar. euros Transforman. Apúrate, que la profesora va a borrar. en sustancias. Dice que te das para arriba ya. Listo. Ya, todo eso tiene que entrar ahí en su renglón, en los 3 renglones que tenemos ahí. El, agua, abajo, agua. Coma, sustancias. Yo tengo No, la G de gato, Salvador. Muy bonito, me escribes así. Tiene la G mayúscula, la G normal. El agua. Así, y ponlo bien, junto, ¿ya? Ponte rápido. Vamos a subir a ver. Minerales. Acá, acá. Rápido, grábate en tu mente. Minerales. Minerales. mineral. Como lo pronuncia, lo escribes. Minerales. Y el Ya. CO2. O, o CO2. En sustancias. en sustancias, ya. Sí, acá. Sustancias. Cias. ¿Cómo termina? Cias. Cias. Con AS. Sustancias. AS, ya. Nutrientes. Acá abajito. Nutrientes. Mm, Nutrientes. La T. Nutri. Trapetí. No. Pone la última. Y ahora espera, no digas ya. No sé. Ya ves. ¿Qué dije? Salud.
Ya. Número 2. 2. Dice, completa el proceso de la fotosíntesis. Vamos a ver. ¿Quiénes empleaban o qué se empleaba en el proceso de la fotosíntesis? En el primer renglón vamos a poner el agua. Agua. Ya, Miss. Ya, el agua. Más Ya, Miss. más las sustancias minerales. Sustancias minerales. Ya, en el otro lado vamos a poner, y solamente vamos a poner la inicial, ya, CO2. CO2. Ya, ya, ahora, la número 3. O, La número 3 dice, ¿en qué parte de la planta se realiza la fotosíntesis? ¿En qué parte de la planta se realiza la fotosíntesis? el carbono del óxido. No, ¿en qué parte de la planta? ¿En qué parte de la planta? En las hojas. En las hojas. Las. Ya, Miss. A ver, Salvador, segunda llamada de atención. En las hojas. Letra B. ¿Cuándo ocurre la fotosíntesis? ¿En qué momento ocurre la fotosíntesis? ¿En qué momento ocurre la fotosíntesis? En el día.
en el día. Ya, Ah, y ahí vas a decir ya. Yo les doy un tiempo prudencial para que puedan ingresar. Luego, dice, Ya, mi amor, ya. ¿qué se obtiene? Perdón, ¿qué ingresa en este proceso? Ingresa en el día, a ver, ¿qué ingresa a la planta? Al revés. ¿Qué ingresa? El CO2 con anhídrido. El dióxido de carbono, el dióxido de carbono. Ya, dióxido de carbono, entre paréntesis vamos a poner CO2. Dióxido, dióxido. ¿No ves? Dióxido, con D de dado. Agregado. Dióxido de carbono. Ya. ¿Qué se obtiene en este proceso? La clorofila. La clorofila. Clorofila. Listo, número 4. ¿Cómo se llaman los conductores que circula el alimento en las plantas? ¿Cómo se llaman los conductores? Sí. Ya, sí. Xilema Ya. La L, la Elena. Ya. y floema. Ya, y acá me faltó. Ya, ahorita después escribimos. Primero escribe. Xilema y floema. Número 5. ¿Qué productos se obtienen de la fotosíntesis? Vamos a poner ahí la clorofila, la clorofila,
y sustancias nutritivas para la planta. Espera, Miss. Espera, Miss. Bonita letra. Me estoy yendo más rápido. Sí, oye, qué bonita letra. Sí, ahí. La tengo ahí. Está bonita. Ahí Ya. sí. No. Ah, Miss. nutritivas, termina en S. Ese. Sí, ahora acá abajo, acá. Para, Ya. Ya, listo. La número La número 6, 7 y 8 lo van a trabajar como tarea. ¿Ya? La número 6, 7 y 8. Muy bien, chicos. Entonces, ¿alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. Entonces, nos estamos viendo. Chao, cuídense.